La amiga silenciosa. Desde que su familia se mudó a aquella antigua casa al borde del bosque, Clara supo que algo no estaba bien. Clara para ese entonces tenía alrededor de 10 años y tenía una mochila llena de libros y el corazón abierto a nuevas aventuras. Pero la mansión ruinosa donde llegaron, con sus pasillos interminables y sus paredes cubiertas de moho, parecían susurrar secretos al anochecer. Al principio, fueron cosas pequeñas. Una muñeca que aparecía en lugares distintos, pasos en la madrugada, susurros apagados detrás de la puerta del armario. Clara, pues no sentía miedo, más bien tenía curiosidad. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Una niña pálida, bastante parecida y de su edad, sentada en la esquina de su habitación, con la mirada perdida y los labios sellados. ¿Quién eres?, preguntó Clara. La niña solo la dio la cabeza, como si la respuesta fuera demasiado obvia para decirla en voz alta. Los días pasaron y la conexión entre ambas creció. Clara empezó a hablarle, a compartirle dibujos, incluso a dejarle su comida favorita en la repisa. Sus padres, sin embargo, comenzaron a preocuparse. Ella hablaba sola, lloraba por las noches. Decía que la niña le pedía ayuda. Clara, ya basta con tus historias. Aquí no hay nadie más. Sentenció su padre, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Una noche, Clara despertó empapada en sudor. La niña estaba de pie, junto a su cama, señalando hacia el sótano. Sus ojos vacíos pero intensos exigían algo. Clara bajó, guiada por el susurro del silencio. En el sótano encontró un diario polvoriento. Las páginas hablaban de una tragedia ocurrida décadas atrás. Una niña asesinada por sus propios padres y enterrada dentro de las paredes de la casa. A la mañana siguiente, los cuerpos sin vida de los padres de Clara fueron encontrados en la cocina, con los ojos abiertos en un grito eterno. No había señales de entrada forzada, no había huellas, salvo las de Clara. Nadie creyó su versión. Fue declarada culpable del crimen y enviada al hospital psiquiátrico de St. Valeria, un lugar donde los gritos no salían, y los fantasmas no necesitaban esconderse. Allí pasaban sus días, repitiendo una historia que nadie quería escuchar. La historia de su encuentro con un fantasma vengativo que terminó con la vida de sus padres. Todas las noches, la niña vuelve, se sienta en la esquina de la habitación acolchada, ladea la cabeza y observa en silencio. Clara ya no llora, ya no habla, solo repite en susurros apenas audibles. El error no fue verla, fue hablarle. Interesante esta historia. Si deseas compartirme una, te dejaré en los comentarios mi correo. Hasta el nahual de la muerte. Dicen que la muerte no siempre llega sola. En lo más profundo de la sierra de Veracruz, donde la neblina se encuentra entre los cafetales, como si respirara, existe un pueblo llamado San Nicolás Tlamaya, un lugar que no aparece en todos los mapas y donde aún se rezan oraciones antiguas al caer la noche. Ahí, entre calles empedradas y casas de adobe, vive una leyenda que los más viejos del lugar repiten con voz temblorosa, la del nahual que acompaña a la muerte. Todo comenzó con doña Jacinta, una curandera conocida por sus remedios de hierbas y su silencio prudente. Su esposo, don Gregorio, llevaba semanas postrada en cama, sus ojos hundidos como si algo desde adentro se lo estuviera llevando. Una noche, mientras lo velaba, Jacinta sintió un frío repentino. Afuera, ni el viento se movía, ni los grillos se atrevían a cantar.
Fue entonces que lo vio por la ventana. Un perro negro y enorme, de pelaje espeso como el musgo viejo y ojos que brillaban en rojo bajo la luz de la luna. No ladraba, no respiraba, solo estaba ahí, sentado frente a la puerta observando. ¿Se imaginan esa sensación de que los esté viendo fijamente? ¿Qué pensarían ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Continuamos. Doña Jacinta cerró las cortinas, encendió una vela y rezó, pero fue inútil. Al amanecer, don Gregorio había muerto, con la boca abierta y una mirada de terror congelada en el rostro, como si hubiera visto su destino venir por él. Desde entonces, los encuentros comenzaron a repetirse. Cada vez que alguien moría en San Nicolás, alguien aseguraba haber visto al mismo perro. Algunos lo vieron en el callejón de la iglesia, otros en la entrada del panteón, y algunos, los más desafortunados, justo frente a su casa. Como dije, este nunca ladraba, nunca se movía, solo observaba. Una noche, Julián, un joven forastero que había llegado al pueblo para documentar las leyendas locales, escuchó la historia y decidió grabarlo. Su casero, don Lázaro, estaba muy enfermo, así que montó una cámara frente a la casa y esperó. Pasada la medianoche, lo escuchó. Pasos leves, como garras en la tierra húmeda. Y entonces... Sí, señores, entonces lo vio. El perro estaba ahí, a unos metros, bajo la farola amarilla. Julián grabó, o eso creyó, porque al revisar el video solo encontró un archivo oscuro y distorsionado, con un leve murmurillo al fondo. Al subir el volumen, se escuchaba una voz lejana, casi como un lamento. Ya lo viste. Ahora te toca a ti. Don Lázaro murió esa noche, y Julián, por su atrevimiento, desapareció al día siguiente. Su cámara fue allá en el atrio de la iglesia, aún grabando. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que el nahual se lo llevó. Otros aseguran que ahora vaga por la sierra sin alma, sin voz, condenado a buscar lo que no debía. Los ancianos del pueblo aseguran que ese perro no es de este mundo. Algunos dicen que es el espíritu de un brujo que vendió su alma a la Santa Muerte. Otros creen que es la propia muerte, en forma de animal, husmeando a quienes tienen los días contados. Pero todos, absolutamente todos, coinciden en una cosa. Si alguna noche escuchan algo frente a tu puerta, no abras, no mires y sobre todo, no respires fuerte, porque si te escucha, te encontrará. Historia de oscuro amanecer. Esta historia se llama La mirada de la bestia. Dicen que cuando algo oscuro se cruza en tu camino, es porque te ha elegido. Hace 3 inviernos, fui a casa de mis primas a arreglarle las uñas. Iban a salir de viaje y su vuelo salía a las 3:30 de la madrugada. No dormimos. Entre risas, café y la emoción de la salida, pasamos la noche charlando en la sala. Mis tíos también estaban ahí, acompañando la despedida. Cuando llegó la hora, mi tío las llevó al aeropuerto. Me quedé dentro, sorbiendo los restos de mi café, mientras mi tía salió a la puerta para verlas partir. No pasaron ni 2 minutos cuando me gritó con voz alterada: Lorena, ven rápido. Salí corriendo. ¿Qué pasa?, Mira eso. dijo, señalando un poste en la esquina, a unos 15 metros de distancia. Era de madrugada. La calle apenas se iluminaba con una farola tenue. Allí, quieta, como una estatua viva, se encontraba una cabra negra
pero no cualquier cabra. Parecía ser mucho más grande de lo normal, con grandes cuernos y parada en 2 patas. ¿Una cabra?, pregunté, bastante confundida, y entré de nuevo a la casa, pero algo no me dejó en paz. La curiosidad me ganó, para ser sincera. Volví a asomarme. Sentí de inmediato una presión insoportable en la cabeza, como si algo invisible me oprimiera el cráneo. Mi tía seguía mirando con los ojos abiertos de par en par. ¿La estás viendo? Preguntó, temblando. Sí, le respondí. Nos está mirando y no parpadea. La criatura tenía una cabeza desproporcionada, enormes cuernos retorcidos y una presencia tan pesada que el aire se volvía denso. La verdad no sabíamos por qué sucedía eso, pero, sin saber, comencé a dar pasos hacia ella. Pero mi tía me sujetó del brazo. No, no te acerques. Ambas entramos a la casa. Mis piernas temblaban. Me senté sin decir palabra. Lloré. Quería gritar, pero no tenía palabras para lo que acabamos de ver. Mi tía llamó a mis primas, sin mencionar lo ocurrido. Solo le dijo que tuvieran cuidado. Ellas contestaron que ya estaban en el aeropuerto, listas para abordar y que su tío venía de regreso a casa. 2 horas más tarde, las 3 regresaron. Nos cancelaron el vuelo, dijo Mariana. Y el siguiente también está en duda. La verdad, mejor pedimos el reembolso. Algo nos decía que no debíamos subirnos a ese avión. Fue entonces cuando mi tía se atrevió a contarle lo que vimos. Al principio se rieron, hasta que me uní al relato y describí a detalle a la criatura. Sus risas se apagaron. ¿Creen que fue una advertencia?, preguntó una de ellas, con la voz rota. Yo no supe qué responder. Lo único que sé es que esa noche a las 3:30 de la mañana, una bestia oscura nos eligió como testigos, tal vez de lo que pudo haber pasado, o de lo que evitamos. Y a veces, solo a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esa mirada, la mirada de algo que no pertenece a este mundo. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres compartirme una? Te dejaré mi correo en la descripción. O si gustas, puedes dejarlo en los comentarios. Recuerden que las historias que cuento son de diferentes autores. En este caso, esta publicación es de los relatos de Abby. Recuerden que la tecnología es algo bueno, si se sabe usar o emplear de la manera más adecuada. Pero, como todos sabemos, hay gente que la usa para hacer el mal y dañarnos. Tengan cuidado y tengan precaución. La noche de terror en Tinder. Me había descargado Tinder hace unos días y había decidido darle una oportunidad. Me parecía divertido y emocionante, y había oído historias de personas que habían encontrado a su pareja ideal a través de la aplicación. Después de unos días de swipear y chatear con diferentes personas, por fin, había encontrado a alguien que me parecía interesante. Se llamaba Alex, y su perfil decía que era un hombre de unos 25 años que trabajaba como diseñador gráfico. Para ser sincera, tenía una sonrisa encantadora y unos ojos que parecían brillar en la oscuridad. Decidimos encontrarnos en un café en el centro de la ciudad. Yo me sentía un poco nerviosa, pero bastante emocionada de conocer a alguien nuevo. Cuando llegué al café, Alex ya estaba allí, sentado en una mesa y bebiendo un café. Me sonrió y se levantó para saludarme. Me parecía guapo y algo amable, y me sentí cómodo en su presencia. Comenzamos a hablar y reír, y me pareció que teníamos una conexión instantánea.
pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Alex parecía estar mirándome de manera intensa y sus ojos parecían estar perforando mi alma. Me sentí incómoda y traté de cambiar del tema, pero él seguía mirándome de la misma manera. Decidí que era hora de irme, pero Alex me sugirió que fuéramos a otro lugar. Me dijo que conocía un bar cerca que era muy divertido y que podríamos tomar un trago juntos. Me pareció una buena idea, pero cuando llegamos al bar, me di cuenta de que estaba vacío y oscuro. Me llevó a una mesa en la parte trasera del bar y me pidió que me sentara. Yo me sentí algo incómoda, pero traté de relajarme y pues disfrutar de la noche. Pero cuando Alex se acercó a mí y comenzó a hablar en un tono bajo y algo bastante siniestro, me di cuenta de que algo no estaba bien. ¿Sabes? ¿Por qué te elegí? Me preguntó, con una sonrisa que me heló la sangre. Yo me sentí aterrorizada y traté de levantarme y salir corriendo. Pero Alex me agarró del brazo y me dijo que no podía irme. Me sentí atrapada y desesperada y supe que estaba en grave peligro. Comencé a gritar y luchar, pero Alex era demasiado fuerte. Me arrastró hasta un lugar oscuro y solitario y me dijo que iba a ser algo terrible. Me sentí como si estuviera en una pesadilla y no podía despertar. No sé cómo, pero logré escapar y correr de regreso a mi casa. Me sentí aterrorizada y conmocionada y supe que nunca volvería a usar Tinder de nuevo. ¿Les suena esto? ¿Conocen a alguien que haya pasado por la misma situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Si tienes o deseas compartir una historia, te dejaré un correo en la descripción del video. Gracias. Tengan cuidado y mucha precaución al usar alguna plataforma. Por su atención, muchas gracias.